El reencuentro inesperado. Manuel Gutiérrez llevaba 10 años trabajando como reclutador senior en Tecnologías Andaluzas S.A., una de las empresas más importantes de Sevilla. Su vida transcurría entre entrevistas, evaluaciones y la rutina diaria de la oficina ubicada en un moderno edificio del barrio de Triana. A sus 40 años, era conocido por su profesionalismo y su extraordinaria capacidad para identificar el talento adecuado para cada posición. Su oficina, decorada con fotos familiares y un antiguo abanico sevillano heredado de su abuela, era su segundo hogar. Carmen Jiménez, su asistente desde hace 5 años, era más que una simple empleada. Había sido testigo de los momentos más difíciles de Manuel, incluyendo su divorcio 2 años atrás de Elena, su exesposa, quien nunca había entendido su obsesión por investigar sobre su posible hermano perdido. Carmen, con su característica eficiencia y su corazón bondadoso, se había convertido en su confidente y apoyo incondicional. Aquella mañana de abril comenzó con el aroma del café recién hecho que Carmen siempre preparaba. Sobre el escritorio de Manuel, junto a una taza humeante, descansaba una pila de currículums para la posición de director de proyectos internacionales. Entre los documentos, uno llamó particularmente su atención: Antonio Ramírez García, nacido en el Hospital Virgen del Rocío, el mismo día y año que él. El descubrimiento provocó que Manuel recordara las conversaciones susurradas entre sus padres durante su infancia. María y José Gutiérrez, propietarios de una pequeña librería en el centro histórico de Sevilla, siempre habían sido esquivos respecto al tema del supuesto hermano perdido. Su madre, especialmente, solía encender una vela en la iglesia de la Macarena cada 15 de mayo, día de su nacimiento, sin dar nunca explicaciones sobre esta peculiar costumbre. La entrevista con Antonio estaba programada para las 11. Durante la espera, Manuel repasó obsesivamente el expediente. Antonio había estudiado en la Universidad de Granada, había trabajado en importantes empresas de Madrid y Barcelona, y recientemente había regresado a Andalucía tras un divorcio complicado. Las coincidencias comenzaban a acumularse. Cuando Antonio entró en la oficina, el tiempo pareció detenerse. No solo compartían los mismos ojos verde oliva y la forma de la nariz, sino también gestos, maneras de hablar y hasta la forma de caminar. Carmen, quien había entrado para ofrecer café, casi deja caer la bandeja al ver el asombroso parecido entre ambos hombres. Durante la entrevista, la conversación fluyó con una naturalidad desconcertante. Antonio compartió que había sido adoptado por Fernando y Pilar Ramírez, dueños de una prestigiosa joyería en el barrio de Santa Cruz. Su infancia había estado llena de amor y privilegios, pero siempre había sentido un vacío inexplicable. La muerte de Pilar, 3 años atrás, había desencadenado una serie de revelaciones. En su lecho de muerte, le había entregado una carta donde confesaba las circunstancias de su adopción y mencionaba la posibilidad de un hermano gemelo. Fernando, devastado por la pérdida de su esposa, había finalmente compartido más detalles. La adopción había sido arreglada apresuradamente a través de una monja del hospital, la hermana Mercedes, quien ya había fallecido. Lucía Mendoza, la directora de Recursos Humanos, notó que la entrevista se estaba extendiendo más de lo normal. Con más de 20 años en la empresa, Lucía había sido testigo de la búsqueda incansable de Manuel por sus orígenes. Al ver la hora, decidió investigar qué estaba sucediendo. Al entrar en la oficina, Lucía también quedó impactada por el parecido entre los dos hombres. Manuel, con lágrimas contenidas, le explicó la situación. Lucía, quien había perdido a su propia hermana en un accidente años atrás, entendió la magnitud del momento. Fue Lucía quien sugirió contactar a Isabel Fernández, una trabajadora social retirada que había trabajado en el Hospital Virgen del Rocío. Isabel, ahora una mujer de 70 años que vivía en una pequeña casa en el barrio de Los Remedios, recordaba perfectamente aquella noche de mayo de 1984. Fue un turno caótico, relató Isabel. Hubo un apagón en el hospital, y los registros se confundieron. La hermana Mercedes, presionada por la familia Ramírez que desesperadamente buscaba adoptar, tomó una decisión que nos perseguiría durante décadas. Isabel había guardado copias de algunos documentos, previendo que algún día la verdad necesitaría salir a la luz. La confirmación de su parentesco desató una tormenta emocional en ambas familias. María Gutiérrez, la madre de Manuel, finalmente confesó que siempre había sabido que eran gemelos.
El miedo a perder a su único hijo la había llevado a callar durante todos estos años. José, su padre, había respetado la decisión de su esposa, cargando también con el peso del secreto. Fernando Ramírez, el padre adoptivo de Antonio, recibió la noticia con una mezcla de alivio y preocupación. Temía que este descubrimiento pudiera alejarlo de su hijo, pero Antonio lo tranquilizó: «Papá, tener dos familias solo significa más amor». El proceso de selección para el puesto quedó en segundo plano, aunque paradójicamente, Antonio resultó ser el candidato más cualificado. Lucía, demostrando su experiencia y sensibilidad, gestionó su transferencia a la sede de Málaga, donde Antonio asumiría el cargo de director de proyectos. Carmen, quien había sido testigo de todo el proceso, organizó una pequeña celebración en la oficina cuando se confirmó el parentesco. Las mejores historias de recursos humanos no tratan sobre contratos, sino sobre personas, comentó mientras servía una botella de fino. Los domingos en Sevilla adquirieron un nuevo significado para ambas familias. Las reuniones en casa de los Gutiérrez se convirtieron en una tradición sagrada, donde el aroma del gazpacho de María se mezclaba con las historias de dos vidas que comenzaban a entretejerse. La pequeña librería de los Gutiérrez y la joyería de los Ramírez se convirtieron en puntos de encuentro donde los hermanos recuperaban el tiempo perdido. La historia de Manuel y Antonio comenzó a circular por los pasillos de Tecnologías Andaluzas S.A., convirtiéndose en una leyenda corporativa. Lucía incluso la utilizaba como ejemplo en sus charlas sobre la importancia de la empatía en el entorno laboral. Isabel Fernández fue invitada especial en la primera Navidad que las familias celebraron juntas. Entre villancicos y pestiños, observaba con satisfacción cómo un antiguo error del destino se había transformado en una historia de reencuentro y perdón. Manuel y Antonio descubrieron que compartían más que un rostro idéntico, tenían la misma pasión por el flamenco, igual alergia a los mariscos, y una idéntica manía de tararear mientras trabajaban. Pero también encontraron diferencias que los hacían únicos: mientras Manuel era metódico y cauteloso, Antonio era espontáneo y aventurero. Carmen continuó siendo un pilar fundamental en la vida de ambos hermanos. Su escritorio se convirtió en el centro de coordinación para las reuniones familiares, y sus archivos, que habían iniciado todo, fueron enmarcados y colgados en la oficina como recordatorio de que, a veces, el destino necesita un poco de ayuda administrativa. La historia de los hermanos Gutiérrez Ramírez se convirtió en un testimonio de que el amor familiar puede superar cualquier obstáculo, y de que nunca es tarde para completar el rompecabezas de nuestras vidas. En las calles de Sevilla, entre Naranjos y el repique de las campanas de la Giralda, dos vidas separadas y ahora juntas otra vez.